Muy buenas tardes, señores del tribunal, estimados invitados, acompañantes. Esta presentación es acerca de la investigación y proyecto que lleva por título propuesta para desarrollar una aplicación web adaptativa y embebida para controlar placas de desarrollo para Internet de las Cosas en proyectos desarrollados en el Laboratorio de Fabricación Catrario de la Universidad Estatal de Distancia. La agenda para hoy es una introducción a cuál era la situación que se armó en el laboratorio, la justificación del proyecto, algunos antecedentes, vamos a ver la investigación en sus fases y los resultados de esta investigación, el desarrollo del proyecto y los resultados obtenidos de este. Y para finalizar, conclusiones y recomendaciones de todo el proceso. Primeramente vamos a ver qué era lo que sucedía en el laboratorio. El laboratorio tiene dos enfoques principales: desarrolla proyectos y también desarrolla presentaciones. En sus proyectos lo que buscan es, a través de la investigación, dar solución a problemas, y a través de las presentaciones pues poder acercar las tecnologías que ellos utilizan a la sociedad para que se conozcan y también ellos puedan pues interesarse en acercar a realizar soluciones dentro del laboratorio. Cuando se hace el desarrollo de una propuesta se utiliza la metodología Design Thinking, que es una metodología que se enfoca en el usuario. Entonces, lo primero que se analiza es qué es lo que necesita el usuario. En la gran mayoría de estos proyectos se van a utilizar microcontroladores, ya que es una herramienta pues, bastante potente y de bajo costo. Luego de que se hace el desarrollo de la propuesta, se crea un prototipo. Este prototipo va a constar de una placa de desarrollo y se necesita crear un software que controle la placa, ya que no existe un software estándar que se pueda utilizar. Una vez que se crea el prototipo, se realizan pruebas, de esas pruebas van a resultar mejoras al prototipo, hay un periodo de aprendizaje para poder utilizar el proyecto que se ha desarrollado, y después de ese periodo de aprendizaje van a venir cambios y adaptaciones si son necesarias. Por lo tanto, es un ciclo. ¿Dónde se estaba presentando el problema? Precisamente cuando se tiene que dar la creación del prototipo. Para el prototipo se crea código que no es reutilizable, se puede utilizar únicamente en ese proyecto y con esa placa. El recurso humano para desarrollar ese software es muy limitado, es una sola persona de los 5 investigadores que están siempre en el laboratorio. Esto aumenta muchísimo la curva de aprendizaje de las personas que tienen que trabajar con el prototipo, tienen que aprender a utilizar un software que es completamente personalizado para la solución, y obviamente se aumentan los costos de todo el proyecto. ¿Cuál sería la justificación? Que las personas puedan desarrollar soluciones que tengan ese empoderamiento nuevamente, de poder decir yo puedo realizarlo sin depender de terceras personas. Y en eso es lo que se fomenta en el laboratorio. También el autoaprendizaje, que usted tenga la oportunidad de tener contacto con la tecnología, utilizarla sin necesidad de que tenga una persona a la par que lo esté guiando, sino que tenga la oportunidad de desarrollar su conocimiento por sí mismo, que es algo que utilizamos mucho en la universidad. Y la optimización del recurso humano del laboratorio, ya que, como les comentaba, el recurso es limitado y la persona que tiene que estar programando y creando los programas para estos proyectos pues pasa saturado, y obviamente no se puede avanzar en un proyecto si está esperando una mejora que se desarrolle un software para una placa. ¿Quiénes serían los beneficiarios? Obviamente el laboratorio de fabricación Catrario, los investigadores que trabajan para el laboratorio, los participantes que llegan a hacer sus proyectos dentro del laboratorio, que pueden ser en algunos casos estudiantes de colegio o becados de la comunidad, se han dado becas para que lleguen a desarrollar un prototipo. Los participantes en las presentaciones que se hacen dentro y fuera del laboratorio, que es el público en general. Si lo vemos de esta manera, entonces las tres grandes comunidades serían la UNED, el Laboratorio de Fabricación Catrario y la comunidad en general, que puede tener un acercamiento pues más llamativo hacia la tecnología. Algunos antecedentes y sus aportes. Primeramente, el Internet de las Cosas es un concepto que se maneja aproximadamente desde el 2004. Es un hito en la historia cuando se conectan más aparatos al Internet que personas, y también se desarrolla una serie de tecnologías y estos aparatos van a formar su propia red de datos. Se aprende acerca del uso de hardware libre, que se utiliza muchísimo del Internet de las Cosas, y el software libre que viene acompañado de ese hardware.
no es necesario utilizar software propietario. La adquisición de datos en tiempo real desde los sensores y actuadores que se pueden conectar al Internet de las Cosas es muy importante, ya que nos permite estar monitoreando todo lo que sucede en estos aparatos. Aparece por primera vez para nosotros un concepto que es el de las placas IoT, placas de Internet de las Cosas, que viene del inglés Internet of Things, y especialmente un microcontrolador que es el ISP8266. Dentro de todo este ambiente hay protocolos estandarizados. Dentro de las investigaciones pues se pudieron observar algunos cuáles eran sus potencias y también sus desventajas, que eso lo vamos a ver más adelante. La investigación es un proceso que se realiza en paralelo al proyecto, y la investigación se basa en esta pregunta: ¿es posible crear una aplicación web adaptativa y embebida que permita controlar de una manera sencilla e intuitiva las funciones de una placa de desarrollo para Internet de las Cosas, como las utilizadas en el laboratorio de fabricación Catrari? Catrari utilizaba algunas placas para Internet de las Cosas, pero no se podía potenciar todo lo que ellos podían ofrecer. Y voy a explicarles tres conceptos. Adaptativo. Cuando hablamos de adaptativo es que la aplicación web que se desarrolle se pueda visualizar correctamente en diferentes tamaños de pantalla. Entonces necesitamos una aplicación en la cual yo la pueda ver desde un smartphone, una tablet, una portátil o algún dispositivo que tenga un navegador web. Otro concepto importante es embebido. Cuando hablamos de software embebido es cuando el software que controla el aparato está integrado dentro del mismo aparato. Un ejemplo sencillo es un microondas. El microondas es un hardware, pero para poder utilizarlo necesitamos de un software, y accedemos a ese software a través de un teclado que tiene el aparato como tal, pero necesitamos ese software ahí. No puede depender de un aparato externo. Y por último, una placa de desarrollo. Una placa de desarrollo es una placa que tiene pines de función general, tiene un microcontrolador, y dentro de ese microcontrolador está la memoria de trabajo, lo que conocemos como memoria RAM, y la memoria de almacenamiento, todo en una misma placa. Un poco diferente a una microcomputadora que tiene varios hardware asociados. Una vez aclarados esos términos, nos es un poco más fácil entender cuál es el alcance del proyecto o de la investigación en este caso. El modelo de referencia seleccionado fue el ISO 9126, que es acerca de la calidad. Se seleccionó para poder utilizar sus variables. En este caso se seleccionaron las variables de funcionalidad, usabilidad, mantenibilidad y portabilidad. El periodo de la investigación tiene dos grandes fases. La fase del diagnóstico. Para el diagnóstico se realiza una entrevista al ingeniero informático del laboratorio, el ingeniero Sterling Quesada. A través de esa entrevista obtenemos la mayor cantidad de información acerca de cuál era el problema y qué era lo que se estaba requiriendo en ese momento. Luego de eso se hace una encuesta digital a toda la población del laboratorio, los 5 investigadores, para lograr determinar cuál es su perspectiva acerca de lo que se está presentando. Y al finalizar el proyecto se va a hacer una evaluación, y esa evaluación se hace a través de una encuesta digital, que se aplica de nuevo a los 5 investigadores del laboratorio. El objetivo general sería desarrollar una aplicación web que sea adaptativa y embebida, que permita controlar las placas de desarrollo de Internet de las Cosas que se utilizan en los proyectos desarrollados en el laboratorio de fabricación. Los objetivos específicos: diagnosticar cuál es la situación que se está presentando en esos proyectos que incluyen las placas de desarrollo para Internet de las Cosas, analizar cuáles son las necesidades y con esas necesidades plantear los requerimientos, diseñar una aplicación web que sea adaptativa y que pueda ser embebida en la placa, implementar una aplicación web que sea adaptativa y embebida que solvente las necesidades que se han encontrado en el laboratorio, y finalmente evaluar con una evaluación de reacción cuál ha sido el impacto de incorporar esta aplicación dentro del ambiente del laboratorio. Los resultados principales de la etapa de diagnóstico los vemos a través de la entrevista que se le realiza al ingeniero Sterling Quesada, está en el anexo número 12. La información que se obtiene a través de la encuesta digital aplicada a los 5 investigadores. Con esta información se realiza un diagrama de actividades para ver cuál es el proceso que se realiza en el laboratorio para lograr programar una placa y crear los prototipos.
Además se crea un diagrama de secuencia que permite ver cuáles son los pasos que se requieren para finalizar un prototipo y que éste sea funcional. Toda esta información se incorpora en un documento que se llama Diagnóstico de Situación Actual, que es el anexo 1.5 del informe. Se crea una escala de Likert que va de 5 a 1, siendo 5 el valor más alto, 1 el valor más bajo, para poder evaluar las variables. Y se establece que el valor mínimo aceptable para cada respuesta tiene que ser de 4. Esto es un parámetro que se establece en el laboratorio y esto sería equivalente a decir que es un 80% de un 100 de calificación total. Para que una variable sea aceptable no podría tener menos de un 80% de valor. Si observamos los resultados de la encuesta digital, para la variable de funcionalidad tenemos un 46%, para usabilidad un 57% y para mantenibilidad un 48%. Por lo tanto están debajo del 80% aceptable y no cumplen con lo que espera el laboratorio. Existe un problema y hay que ver cómo resolverlo. En la etapa de análisis se toma la información que está contenida en el documento de diagnóstico de situación actual para poder establecer los requerimientos para el sistema y además crear los casos de uso. Como resultado de esta etapa se obtiene una interfaz web que tiene que ser adaptativa, basada en los requerimientos que establece el laboratorio. También se establece que se debe crear un servidor web que tiene que estar embebido en la placa. Y existe un tercer componente que es una API de comunicación para que estos dos grandes componentes puedan comunicarse entre sí. Todo esto va a formar el sistema de control web adaptativo y embebido. En la etapa de diseño se toman los datos de las especificaciones de requerimientos y los casos de uso para crear un diagrama de clases, lo cual va a constituir tanto la aplicación web como el servidor. Se crea un diseño de interfaz gráfica respetando toda la normativa de colores que tiene el laboratorio y se crea también un modelo de estructura de datos. ¿Por qué estructura de datos? Porque en la placa de desarrollo no se puede incorporar un servidor de base de datos, por lo tanto hay que almacenar la información en un modelo que va a almacenar texto plano como tal, como se nos enseña al inicio de la carrera. El diagrama de clases, tenemos una clase principal que es la clase dispositivo, de ella heredan 6 clases adicionales que se van a constituir más adelante en los 6 ejemplos o experimentos principales que se desarrollan en el laboratorio, acompañados de las librerías propias del lenguaje Arduino, que es el que se utiliza para programar la placa, y una capa de servicios que es la API de comunicación. La interfaz de usuario se plantea como tarjetas de control, le hemos llamado tarjetas de control, donde están contenidas las funciones de cada experimento. Estas tarjetas pueden ser configurables para que una persona pueda tomar un dispositivo de hardware, unirlo a la tarjeta y controlarlo desde acá. Se eligen 6 experimentos principales. Un GPIO es un pin de entrada general, un NeoPixel es un LED que puede cambiar de color, un servomotor es un dispositivo que tiene un movimiento de 0 a 180 grados, un relay es un dispositivo que nos permite controlar cosas grandes hasta de 100.000 voltios, un motor stepper que produce movimiento continuo a través de pasos, y un botón que lo vemos como un sensor. Si miran, son actuadores junto con un sensor de entrada. Esto es una estructura de ejemplo de cómo se almacenan los datos. Es una estructura basada en el protocolo de JSON, un texto plano. Cualquier persona podría abrir el archivo y editarlo de ser necesario. Eso es lo que se va a almacenar en la memoria del dispositivo. En la etapa de implementación se toman las especificaciones de requerimientos, los casos de uso, el diagrama de clases, el diseño de interfaz gráfica y el modelo de estructura de datos para crear el sistema web y las bibliotecas de control para la placa. Se crea un manual de instalación y un manual de usuario para poder operar el sistema y se crea un plan de implementación para poder incorporar el sistema dentro del ambiente de laboratorio. Como resultado tenemos la creación de una interfaz web adaptativa creada en lenguaje HTML5 con Angular 7. Esto nos permite delegar todo el procesamiento de la parte gráfica
en el hardware del cliente, que posiblemente va a tener mayores prestaciones que la placa. Más adelante les voy a conversar cuáles son las características de la placa, pero son bastante menores incluso a un smartphone. Entonces con esto quitamos peso de la placa y se la heredamos al cliente. Creamos un servidor web que va a ser embebido a través de código de Arduino basado en la librería de web server de la placa ESP8266 y se crea una API de comunicación en tiempo real a través de WebSockets y utilizando también la librería Wi-Fi de la placa ESP8266. Todo eso le hemos llamado FAB IoT, es el sistema que nos va a permitir controlar la placa. Viene de dos palabras en inglés que son muy importantes dentro del proyecto, que es fabricación, e Internet of Things, Internet de las cosas. Esa es la placa Wemos Mini, es la placa IoT que se escogió para este proyecto, y para que se den una idea, eso es una moneda de 100 colones, está en escala. Entonces la placa en la cual se embebió todo el sistema es aproximadamente el tamaño de una moneda de 100 colones. Están acostumbrados a ver un servidor un poco más grande, si no me equivoco. ¿Ok? Vamos a hacer una pequeña demostración. Recuerden que es un sistema web, entonces lo acceso a través de un navegador. En esta pantalla estoy mostrando mi teléfono. En esta pantalla otro cliente, pero los dos vienen de la placa. Es un sistema que está embebido en la placa. Se creó esta caja, le llamamos caja de demostraciones. Aquí están los 6 experimentos que se pueden controlar a través de la aplicación. Y lo que voy a hacer es mostrarles un poco de cómo es el funcionamiento. Para empezar, podemos configurar el tipo de experimento que vamos a hacer. Tenemos los 6 experimentos posibles. Yo voy a seleccionar el GPIO de entrada general y le voy a asignar un pin. En este caso voy a decirle que es el GPIO número 16. Guardo la información, está guardada en el servidor y ahora puedo acceder a los controles. Quiero que presten atención a esta pequeña luz que está por acá. Vamos a encenderla. ¿La notan parpadeando? Es como las pequeñas ideas, ¿cierto? Que empiezan con un ligero parpadeo, pero muchas veces podemos tener una idea más grande que nos ilumine más. O incluso podemos llenar la vida de colores, de todos los colores que se imaginen. O podemos darle también movimiento a nuestras ideas, como esas tuerquitas que se nos mueven en la cabeza. Si ven en la pantalla de la derecha, pueden ver que los controles están variando. No es que el software está en el teléfono y está mandando información, eso es el feedback desde la placa. La placa le está enviando a sus clientes web la información de qué es lo que está pasando con ella. Entonces, los 4 clientes que se pueden conectar simultáneo pueden estar viendo la función de la placa. No es que la aplicación está desconectada, es comunicación en tiempo real. Entonces, todos los clientes web se van a actualizar de forma automática con la información que viene del feedback de la placa. Y como les comentaba, pues también tenemos un dispositivo de entrada. El dispositivo de entrada es muy importante porque permite generar interacción. Yo puedo tener un dispositivo de entrada, en este caso voy a mostrar un botón, pero puede ser también un sensor de movimiento perfectamente. Entonces tengo por acá un botón que está conectado a la placa, ya está programado. Lo que le dijimos al botón es que cuando el botón se presione, me va a encender los megapíxeles, que son las luces de colores, va a poner en función el motor stepper y va a encender el relay que está controlando la lámpara. Entonces yo presiono el botón y ahí tienen el motor se empieza a mover. A la lámpara le dijimos que conmutara entre encendido y apagado. Entonces si yo presiono el botón, se enciende la lámpara, se detiene el motor. Suelto el botón, se mueve el motor, empiezan a cambiar las luces y se apaga la lámpara. Puedo controlar hasta 3 cosas en simultáneo con un solo sensor y tenemos 11 pines disponibles, por lo cual podemos conectar más cosas a la vez. Bien, continuamos.
La siguiente etapa es la evaluación. Una vez que se ha desarrollado el prototipo del sistema y se implementa ya como tal dentro del laboratorio a través del plan de implementación, hacemos una evaluación de reacción para ver cuál ha sido el resultado de implementar la solución en el laboratorio. Se hace a través de una encuesta digital, se aplica a los 5 investigadores del laboratorio y se integran sus resultados en un documento que se le llama métrica de calidad de software, dentro del cual se establece cuáles son los parámetros para que el laboratorio pueda decir que sí cumple con lo que esperaba. Acá podemos ver los resultados de la evaluación de las variables nuevamente. Para funcionalidad obtenemos un 93%, para usabilidad obtenemos un 93%, para mantenibilidad obtenemos un 93%, y para portabilidad, que es una variable nueva que no se pudo evaluar al principio, obtenemos un 88%. Portabilidad no se pudo evaluar al inicio porque ni siquiera existía el software. Y cuando hablamos de portabilidad, es la capacidad de tomar el software que se diseñó para esta placa y embeberlo en otra que tenga el mismo microcontrolador, lo cual fue posible. Y la calificación de los investigadores fue de un 88%. Una característica que aún así cumple con lo esperado, que era el mínimo del 80%, y que anteriormente ni siquiera existía la opción. Estas serían mis conclusiones. Las vamos a ver a través de las diferentes etapas. Para el diagnóstico se concluye que existía un proceso que era ineficiente en el laboratorio, no cumplía con lo que se esperaba, el recurso era pues bastante limitado y era muy costoso desarrollar prototipos a través de ese sistema, donde tenían que pasar todos por una misma persona para lograr crear software, y no era posible para una persona que se presentara al laboratorio con una gran idea poder trabajar en la idea, porque tenía que concentrarse primero en desarrollar el software para que eso pudiera ser posible. Entonces muchas veces el tiempo que tenía disponible en el laboratorio se le consumía en aprender a programar la placa y no en desarrollar su idea, que fue para lo que llegó al laboratorio. La recomendación era establecer un proceso de diagnóstico continuo para darnos cuenta qué es lo que está afectando los proyectos y que esto pueda mejorarse continuamente. Todos los proyectos son diferentes, la tecnología avanza mucho, los equipos que ellos compran son muy modernos y por lo tanto todo esto va cambiando. Entonces el proceso de diagnóstico tiene que ser continuo en el tiempo para poder detectar problemas como el que se estaba presentando y solventarlo. Para la etapa de análisis se requería un software que fuera amigable e intuitivo, que fuera embebido y que fuera adaptativo, ya que se encontraba software que podía funcionar para lo que ellos necesitaban, pero necesitaba de hardware adicional. La mejor aplicación que se pudo encontrar necesitaba de un servidor, y ese servidor tenía que estar en línea. Entonces, si la persona que necesitaba desarrollar un proyecto no tenía un ambiente donde pudiera tener conexión con este servidor, pues no podía desarrollar sus tareas. Entonces, no era la mejor opción. Por eso se decidió que el software tenía que estar embebido en la placa, para que lo único que se necesitara para poder echar a andar una idea es la placa y el hardware que tuvieran que conectar. ¿Cuál fue la recomendación? Diseñar la solución, pero también mejorar lo que se implementó. La solución se creó, cumplió con las expectativas, pero se puede mejorar aún más. Por lo limitado del hardware de la placa, les comento que la placa tiene 80 MHz de velocidad, 30 KB de RAM y tiene apenas 2 MB de almacenamiento. Y todo el sistema entró ahí está funcionando, se lo pueden ver todavía, está funcionando. Él funciona por sí solo. ¿Okay? Entonces, lo limitado de esas prestaciones hace necesario que el software sea bastante eficiente. Se puede mejorar, se puede aumentar la velocidad de respuesta que tiene, además de que puede también mejorarse su interfaz gráfica. Para el diseño se concluyó que habían 6 experimentos de uso común, que son las características principales de la placa. Fueron los que se implementaron en la solución, pero se cree que se puede expandir con más experimentos, más sensores y más actuadores, porque entre más sensores y actuadores tenga la aplicación, le va a permitir a las personas crear más cosas. Entonces, la recomendación es analizar qué otros sensores y actuadores se pueden incorporar. Como las clases que se diseñaron son estándar, pues expandir la aplicación sería relativamente simple. Esa
propuesta pues puede ser desarrollada por el mismo desarrollador que hizo la aplicación, en este caso yo, o se le puede delegar también al ingeniero. Es una decisión que queda en el laboratorio. Para la etapa de implementación se logra implementar el sistema, es bien aceptado por los investigadores, se realiza un proceso de capacitación y dentro de todo este proceso podemos decir que la parte más complicada de implementar el software es la complejidad de crear el software embebido. Cuando tenemos un servidor con 12, 16 gigas de RAM y tenemos un drive de 500 gigas de disco duro, crear software es relativamente sencillo, pero cuando tenemos apenas 30 KI para poder manejar todas las variables y 2 megas para embeber el sistema, es complejo. Es la parte más compleja de todo el desarrollo. Diseñar la aplicación y programarla fue pues relativamente fácil. Hacer que funcionara dentro de la placa fue lo complicado de todo el proceso. Como recomendación, desarrollar una mejora en el sistema para que pueda soportar una red de placas. Acá estamos controlando una sola placa, pero como los recursos son limitados, la idea sería que esta placa sea el servidor, ¿verdad?, de otras placas que estén en conjunto conectadas directamente a ella. Así tendríamos una sola aplicación que nos permitiría conectar N cantidad de placas como una malla entre todas ellas. Para la etapa de evaluación, se concluye que el software que se diseñó cumple con todos los requerimientos y especificaciones que dio el laboratorio, pero se recomienda aplicar una evaluación de reacción a un grupo más extenso de personas, ya que la evaluación se le aplicó a los mismos 5 investigadores que estaban trabajando en ese momento en Catraro, pero no había en ese momento practicantes como para poder darle la capacitación del sistema y evaluar cuál era su reacción. Entonces se recomienda poder aplicar esta evaluación y no solamente a un grupo estático, sino que los participantes de los proyectos en el laboratorio puedan siempre después del uso de la aplicación con la placa llenar una encuesta y que nos comenten qué les pareció bien y qué se podría mejorar, ya que ellos son los usuarios finales. Para cerrar, quiero darles una frase. Dice: la innovación es lo que distingue a un líder de un seguidor. Steve Jobs. Y les agradezco mucho su atención. Muy bien, Carlos. Vamos a dar inicio a